Hoy quiero explicarles lo que es el teorema número 1 de Euclides. El teorema número 1 de Euclides, hay que pensar que Euclides vivió muchos años después que Pitágoras. Pitágoras nació en 569 a.C. y Euclides nació el 325 años de Cristo. Por lo tanto, Euclides fue casi 200 y tantos años menor que Pitágoras. Luego, cuando Euclides estudió esta materia, ya se conocía el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber dicho Euclides? De que si Pitágoras había dicho de que el área, la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos es exactamente igual al área construido sobre la hipotenusa, Euclides tiene que haber pensado que el área de ese cuadrado tendría que ser una parte de acá y que el área de este otro cuadrado tendría que ser otra parte de este cuadrado. Entonces, ¿qué se le ocurrió a Euclides? Trazó la altura del triángulo rectángulo. Al trazar la altura del triángulo rectángulo, llega a un punto en que divide la hipotenusa en dos segmentos. Uno se le llama P o Q, da lo mismo el orden, y el otro P o Q. Ya este puede ser P o puede ser Q, da lo mismo. Entonces, estos dos elementos que aparecen, esos dos segmentos, son la importancia que le dan a este segundo teorema. ¿Qué hizo Euclides a continuación? Prolongó la altura hacia el cuadrado construido sobre la hipotenusa y automáticamente quedó dividido el cuadrado construido sobre la hipotenusa en dos rectángulos. Y observen lo que demostró Euclides. Ese cuadrado, fíjense, es exactamente lo mismo que esa área. Y el área de este cuadrado es exactamente lo mismo que ese rectángulo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El área de ese cuadrado es A cuadrado y el área de este rectángulo sería C por Q, el largo por el alto, el área de un rectángulo. Y ahí está. El área de este cuadrado es, si es B, este es B cuadrado. Entonces, el área de este rectángulo sería el largo, que es la hipotenusa, C, por ese segmento que es P. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo está planteado este teorema? El área del cuadrado construido sobre un cateto en un triángulo rectángulo es exactamente igual al área del rectángulo que se forma. El área del cuadrado construido sobre un cateto en un triángulo rectángulo es exactamente igual al área del rectángulo que se forma con la proyección de dicho cateto sobre la hipotenusa, que vendría siendo en este caso Q, por la hipotenusa, C. ¿Ven? Fíjense lo que pasa con esas dos explicaciones. A cuadrado sería esta área, B cuadrado sería esta otra área. A cuadrado es C por Q, está acá, y B cuadrado es C por P, que está acá. Pero todo esto, esta área más esta área, sería lo mismo que, fíjense, A cuadrado más B cuadrado, si sumamos, me da este cateto, el área de ese cuadrado más el área de ese cuadrado. Sería A cuadrado más B cuadrado. Eso es lógico que ver que es igual al área de este rectángulo, que es CQ, más el área de este otro rectángulo, que es CP. Pero resulta que todo este cuadrado, esta más esa, sería C cuadrado. Por lo tanto, esa sería otra manera de explicar el teorema de Pitágoras. Yo podría decir, el teorema de Pitágoras, un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Pero usando el teorema de Euclides, podríamos decir A cuadrado más B cuadrado es igual al rectángulo CQ más el rectángulo CP. O sea, este más este. Ambos hacen la hipotenusa al cuadrado. ¿Se dan cuenta? Este es el famoso teorema de Euclides número 1 y tiene la importancia que introdujo en el teorema de Pitágoras esos dos segmentos, el segmento Q y el segmento P. ¿Ya? Ok.
teorema número 2 de Euclides está diseñado en la altura del triángulo rectángulo. O sea, igual trabajamos con el triángulo rectángulo. La altura que viene del ángulo recto llega a la hipotenusa dividiendo la hipotenusa en dos segmentos. Un segmento que se llama P y otro segmento que se llama Q. En este instante, el segmento P tiene una medida de 8,94 y el segmento Q una medida de 2,27. ¿Qué hizo Euclides con este segundo teorema? Con la altura trazó un cuadrado, ¿ya? Y buscó el área de ese cuadrado. Ahí tenemos el área de ese cuadrado. Ese cuadrado está formado con la altura. Y buscamos el rectángulo que se forma con el segmento P y el segmento Q. Este rectángulo tiene la importancia de que está formado por estos dos segmentos. Observen lo que pasa con este teorema. Miren. Resulta que el área del cuadrado construido con la altura de un triángulo rectángulo es exactamente lo mismo al área del rectángulo que se forma con el segmento P y el segmento Q. ¿Ya? Pongamos las medidas. Fíjense, en este instante este cuadrado tiene una área de 0 y este rectángulo, el área, serían 20,32 centímetros cuadrados. Hagamos el traslado. Este quedó en 0 y ahora este es 20,32. ¿Se dan cuenta? La misma medida. Luego, el área de este cuadrado sería la altura al cuadrado, h cuadrado. El área de este rectángulo sería P por Q. Ahí lo tenemos. ¿Ya? ¿Cómo se enuncia este teorema? Este teorema se enuncia de la siguiente manera. El área del cuadrado construido sobre la altura, con la altura de un triángulo rectángulo, es exactamente lo mismo al área que se forma con el rectángulo formado por el segmento P y el segmento Q, en que la altura ha dividido a esa hipotenusa. ¿Ya? Matemáticamente se expresa de esa manera. H cuadrado, que es la altura del triángulo rectángulo, es igual al rectángulo que se forma con el segmento P y el segmento Q. ¿Ya? Este teorema tiene mucha importancia porque introduce ahora la altura y además introduce el segmento P, Q con la altura. Y recuerden que en el teorema número 1 de Euclides nuevamente aparece el segmento P, pero con el cateto. Por lo tanto, prácticamente con estos dos teoremas y el teorema de Pitágoras podemos trabajar con el segmento P, el segmento Q, la altura y los catetos. ¿Ya? Será esta una próxima oportunidad en que veamos otra materia tan interesante como este capítulo que hemos visto hoy día. Será hasta pronto. Veamos algunos ejercicios aplicando los teoremas de Pitágoras y de Euclides. En primer lugar, quiero recordarles los teoremas. En primer lugar, el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que las áreas, la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos es igual al área del cuadrado construido sobre la hipotenusa. El teorema de Pitágoras siempre hay que usarlo cuando nosotros conocemos dos lados del triángulo y habría que calcular el tercero. ¿Ya? Teorema número 1 de Euclides. Recuerden que el teorema número de Euclides nos indica que el área del cuadrado construido sobre uno de los catetos es igual al área del rectángulo que se forma con el segmento que es proyección de ese cateto sobre la hipotenusa y la hipotenusa completa. ¿Cuándo se usa el teorema 1 de Euclides? Cuando yo tengo relacionado un lado, un cateto del triángulo y además conozco los segmentos en que la hipotenusa dividió en que la altura dividió la hipotenusa. ¿Ya? O sea, el segmento P y el segmento Q. Cuando aparecen esos segmentos y uno de los lados es el teorema 1 de Euclides. Otro teorema importante, el teorema 2 de Euclides. El teorema 2 de Euclides relaciona la altura, recuerden, la altura del triángulo rectángulo con los dos segmentos en que la altura dividió
a la hipotenusa, el segmento P y Q. Y el área de ese cuadrado construido con la altura es igual al área del rectángulo que se forma con el segmento P y Q. Entonces, ¿cuándo hay que aplicar el teorema 2 de Euclides? Cuando yo conozco la altura, o hay que conocer la altura y conocemos los segmentos P y Q. ¿Ya? Por último, cuando trabajamos con el triángulo rectángulo es necesario tener presente que siempre un triángulo construido en una media circunferencia, siempre ese triángulo es rectángulo. ¿Ya? ¿Está claro? Estos son datos importantes que hay que tener presente cuando yo me encuentro con problemas de geometría donde aparezcan algunos de estos elementos. Vamos con el ejercicio número 1. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál de estos es correcto? De acuerdo a los datos que tienen estipulados. El número 1. Aparece la altura y aparece el segmento P y segmento Q. Entonces, ahí tenemos que aplicar el teorema número 2 de Euclides, en que me dice que la altura al cuadrado es igual al producto de estos dos segmentos. Y ahí está. Eso sería 144, esto es 144. Por lo tanto, estos datos de ese triángulo son correctos, el triángulo es rectángulo. Veamos este otro. Aquí conozco un cateto y conozco el segmento P y Q. Por lo tanto, teorema número 1 de Euclides. ¿Ya? ¿Y qué dice el teorema número 1 de Euclides? Un cateto al cuadrado es igual al producto de la proyección de ese cateto sobre la hipotenusa y la hipotenusa completa. Entonces, ahí está, la hipotenusa completa es 18 más 6, multiplicado por la proyección que sería 6. Y eso me da 12 al cuadrado y 6 por 24 sería 144. Luego, este caso, de acuerdo a los datos, también es correcto. El triángulo rectángulo y los datos que allí están concuerdan con un teorema, por lo tanto está correcto. Veamos el tercer caso. Están los tres lados del triángulo, por lo tanto, cuando aparecen los lados del triángulo, lo que hay que aplicar es Pitágoras. Y ahí lo tenemos. ¿Ya? Entonces, la hipotenusa al cuadrado, que es 28, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ahí está. Esto sería 576, esto es 100, y 28 al cuadrado es 784. La suma de estos dos elementos me da 676 igual a 784. Esta igualdad es falsa, por lo tanto esos datos no corresponden a las medidas de un triángulo rectángulo. Luego son correctos solamente el caso B. ¿Ya? Otro problema. AB es diámetro de la circunferencia. ACB es triángulo. Calcular la medida MC sabiendo que AM mide 3, que MB mide 12 y que N es centro de la circunferencia. Desarrollo. Ahí tenemos, en primer lugar, que me están indicando que N es el centro de la circunferencia. Cada vez que tengamos un triángulo dibujado en una media circunferencia o trazado en una media circunferencia, hay que entender que ese triángulo es rectángulo. Aquí en el problema no nos indican, nos dicen que ACB es triángulo, pero no nos indican que el triángulo es rectángulo. Pero como me están indicando que hay un diámetro y que es centro de la circunferencia, quiere decir que ese triángulo es rectángulo porque está construido en una media circunferencia. ¿Ya? Y ahí estaría aplicado eso. Todo triángulo en una media circunferencia siempre es rectángulo. Ya. En este caso aplicamos el teorema número 2 de Euclides, que nos dice que el área del cuadrado construido por la altura es igual al área del rectángulo que se forma con el segmento P y Q. Entonces, el área de esa altura, ahí está, MC, que es lo que me están preguntando, es igual a la altura. ¿Ya? Entonces, la altura cuadrada, porque es lo mismo que MC, es el producto de P por Q, pero P lo conozco y Q lo conozco, por lo tanto será 3 por 12. Luego me queda
que la altura es igual a la raíz cuadrada de 3 por 12, 36, lo que es 6. Y la respuesta sería 6. Ahí tenemos otro problema. ABC, triángulo rectángulo en C. Aquí me están indicando que este triángulo es rectángulo en el vértice C. Un cateto mide 8 y la proyección del otro cateto sobre la hipotenusa mide 12 centímetros. Calcular el área de la media circunferencia construida sobre la proyección del cateto B sobre la hipotenusa. El cateto B es ese y la proyección vendría siendo el segmento Q. Por lo tanto, me están pidiendo el área de esta media circunferencia. ¿Ya? Traslademos los datos del problema al dibujo. Nos dicen que un cateto mide 8, ahí tenemos. ¿Qué otro dato tenemos? Nos dicen que la proyección del otro cateto sobre la hipotenusa mide 12. El otro cateto es este, es A, pero la proyección es P. Luego, eso mide 12. ¿Ya? Y me están pidiendo el área de la media circunferencia. Teorema número 1 de Euclides. Recuerden que el teorema número 1 de Euclides nos indica que el área del cuadrado construido sobre un cateto es igual al área del rectángulo que se forma con la proyección de ese cateto sobre la hipotenusa y la hipotenusa completa. Por lo tanto, aquí yo conozco un cateto y el área de ese cuadrado es igual a la proyección de ese cateto, que sería Q, por la hipotenusa completa. Y ahí tenemos que B al cuadrado es igual a Q por la hipotenusa completa, que sería Q más 12. Pero resulta que C es lo mismo que Q más 12. ¿Ya? Entonces reemplazamos en vez de C por Q más 12. Y ahí lo tenemos. Resulta que el cateto B mide 8. Y resulta que la hipotenusa sería Q más 12. Multiplicamos Q por Q, Q cuadrado, más 12Q. Trasladamos hacia el lado acá con un signo negativo y nos encontramos con una ecuación de segundo grado. Aplicamos la fórmula o podemos factorizar. Apliquemos la fórmula. Ahí la tenemos. Recuerden, siempre es recomendable de utilizar la fórmula del desarrollo de una ecuación de segundo grado con paréntesis, porque los alumnos se equivocan mucho, especialmente en este signo y en ese de ahí. Porque ocurre que la fórmula nos indica que ese es menos b y la fórmula nos dice que ese es menos 4a por c. Pero puede ocurrir que estos elementos, a que acompaña a la incógnita al cuadrado, b que acompaña a la incógnita elevado a 1 y c, que es el término libre, pueden ser en alguna oportunidad negativos, como en este caso que c es negativo. Entonces, al reemplazar hay que llevarlos con su signo. ¿Ven? Entonces, ahí tenemos que es 12, pero 12 es positivo, va dentro del paréntesis, porque la fórmula me indica menos. Acá va 12 al cuadrado, aquí dice menos la fórmula. 4 por 1, que es A, que vale 1, y por C, que es menos 64. Y desarrollamos. Aquí me queda menos por más, sería menos. 12 al cuadrado, menos por menos se transforma en más. Ese es el signo que muchos se equivocan los alumnos, porque ahí hay un cambio de signo. Y 4 por 64. 144 más 256 sería 400. La raíz de 420. Y resulta que acá tenemos dos resultados. Recuerden que toda ecuación de segundo grado tiene dos resultados, uno positivo y uno negativo. Pero estamos calculando esa medida y eso es positivo. Por lo tanto, el signo negativo no nos sirve. Entonces nos queda menos 12 más 20 sería 8, dividido por 2, 4. El otro sería menos 12, menos 20, menos 32, dividido por 2, 16. Pero ese, por ser negativo, no corresponde a la medida de un segmento en la geometría. No sirve. Ya. Entonces, Q tiene un valor de 4. Esa medida es 4. ¿Ya? ¿Y qué nos indica el problema? El área de la media circunferencia construida sobre la proyección del cateto B. Este es el cateto B. Y la proyección sería esa. Sería Q.
Por lo tanto, nos están pidiendo esa media circunferencia. ¿Ya? Como este es 4, esa medida es 4, pero el radio de la media circunferencia sería 2. Y me están pidiendo el área de esa media circunferencia. ¿Ya? Recuerden que el área de una circunferencia es r cuadrado pi. Pero como estamos calculando una media circunferencia, hay que dividirla por 2. ¿Ya? Entonces, el radio, 2 al cuadrado, 4. Ahí la tenemos. Dividido por 2, resultado final, 2pi. Veamos otro problema. Ahí tenemos. Triángulo ABC, rectángulo en C. Aquí me están indicando que este triángulo ABC, donde está el vértice C, ahí hay un ángulo de 90 grados. ¿Ven? CD es altura. Me están indicando que esa es la altura del triángulo. AC mide 8 y DB mide 12. Calcular el área del cuadrado construido sobre el cateto BC. Sobre el cateto BC, que sería este. ¿Ya? Traslademos los datos del problema al dibujo. Y tenemos que AC mide 8, esto es AC, eso mide 8. Me indican que DB mide 12, esto es DB. Por lo tanto, el segmento P tiene una medida de 12. Esos son los datos. Además, sabemos que es rectángulo. Apliquemos, y aquí corresponde el teorema número 1 de Euclides. ¿Por qué? Porque conozco un cateto, está involucrada la altura y están involucrados los segmentos P y Q. Entonces, ¿qué dice el teorema número 1 de Euclides? Que el área del cuadrado construido sobre uno de los catetos, o sea, el área construido con el cateto que mide 8, sería igual al rectángulo que se forma con el segmento Q y la hipotenusa completa. ¿Ven? C por Q. Entonces, B cuadrado, que sería este cateto, es igual al producto de Q por la hipotenusa completa, que sería C. Pero resulta que C es Q más 12, o Q más P, pero P vale 12. Entonces C es Q más P, pero resulta que P vale 12. Desarrollamos B mide 8 al cuadrado, Q por Q, Q cuadrado y Q por 12. Trasladamos eso hacia aquí, con signo contrario, y me queda una ecuación del segundo grado. Aplicamos la fórmula. Ya dijimos que hay que usarla con paréntesis, por lo tanto nos queda B vale 12 positivo dentro del paréntesis, C vale 64 negativo dentro del paréntesis, 4A vale 1. Desarrollamos 12 al cuadrado, 144, y 4 menos por menos es más, 4 por 64 es 256. 144 más 256 sería 400. Y la raíz de 400 sería 20. Como estamos calculando el segmento Q, que sería esa medida, me interesa solamente el valor positivo, que sería menos 12 más 20, que sería 8. Dividido por 2 sería 4. ¿Ya? El negativo no sirve, menos 12 menos 20 no sirve. Entonces, nos queda que esa medida, Q, mide 4. ¿Ya? ¿Qué nos piden? Calcular el área del cuadrado construido sobre el cateto BC. Este es el cateto BC. El área de ese cuadrado es el que nos piden. Ese cateto sería A cuadrado. Pero A cuadrado sería igual al producto del segmento, que sería la proyección, P por la hipotenusa completa. Por lo tanto, conozco P y conozco la hipotenusa completa porque sería la suma de esos valores. ¿Ven? Entonces, A cuadrado sería igual a 12 multiplicado por 12 más 4. Ahí está, 12 por 12 más 4. 12 más 4 sería 16, 16 por 12. ¿Ven? Y 12 por 16 sería 192. Me están preguntando por el área del cuadrado. El área del cuadrado es A cuadrado y ahí la tenemos. Por lo tanto, la respuesta sería 192. Área del cuadrado es 192 centímetros cuadrados. ¿Ya? Veamos otro problema. En el triángulo ABC rectángulo en C.
Aquí no está marcado en el vértice C el cuadradito que me indica que es cuadrado, que es rectángulo. Ahí tiene que haber un cuadradito para indicar que es rectángulo, pero me lo están indicando en el problema con los datos. Entonces me dice que el triángulo ABC es rectángulo allí. Ahí hay un ángulo 90 grados. CM es perpendicular a B. CM, esta recta de acá, es perpendicular a B. Con ese dato de allí nos están indicando que esta es la altura. Y que ahí forma un ángulo 90 grados. ¿Ya? Y me están preguntando por el segmento MB. MB lo hemos llamado X. ¿Ya? Desarrollo, entonces MB será X. Y tenemos datos de un cateto y la proyección de ese cateto sobre la hipotenusa, que sería este segmento. ¿Ya? Y me piden calcular este otro. Entonces, aplicación del teorema número 1 de Euclides, que dice que un cateto al cuadrado es igual al área del rectángulo que se forma con la proyección de ese cateto sobre la hipotenusa y la hipotenusa completa. Entonces, 13 al cuadrado será igual a 12 multiplicado por 12 más x. Ahí lo tenemos. Entonces, 13 al cuadrado será igual a 12. El área de ese cuadrado es igual a 12 multiplicado por la hipotenusa completa, que sería 12 más x, que está allí. 12 por 12 es 144, 12 por x. El 144 pasa restando y me queda que 169 menos 144 sería 25. Y el 12 pasa dividiendo y me queda que x sería igual a 25 dividido por 12. ¿Ya? Respuesta, alternativa B. Bien, esto ha sido una serie de ejercicios del triángulo rectángulo aplicando los teoremas de Pitágoras, el teorema 1 y el teorema 2 de Euclides, y además entendiendo que siempre un triángulo, una media circunferencia, siempre es rectángulo. ¿Ya? Espero en otra oportunidad encontrarnos con otro tema interesante de la matemática. Bien, será hasta pronto.